El Congreso se ha puesto a las pilas y ha puesto en marcha el plan para agilizar el retiro del Perú de la CIDH. Por eso la Comisión de Constitución, presidida por Marta Moyano, llamó a los 6 mejores constitucionalistas del Perú para analizar los 3 proyectos de ley que ya se presentaron para denunciar a la Convención Interamericana y afinar los mecanismos que el Congreso necesita junto a la presidenta Dina Boluarte para salirnos de la CIDH. Los expertos Ernesto Blume, Antero Flores Arauz, José Luis Lecaros, Luis Sardón y Enrique Gersi expusieron y le dieron con palo a la sesgada CIDH. Ante la Comisión de Constitución presidida por la congresista Marta Moyano, especialistas en temas constitucionales expusieron su posición sobre los proyectos de ley que proponen denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en esta materia. El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, se pronunció a favor de la aplicación de normas que desenmascaren a personajes que desnaturalizaron el sistema interamericano de justicia. Se dicten normas para poder hacer frente a este embate desnaturalizador del sistema que se está produciendo en el propio sistema. Que tengamos un equipo altamente especializado, altamente organizado, coordinado, que salga al frente, que esté al tanto, que haga seguimiento, que denuncie y seamos un país participativo y activo, líder en esta lucha. El expresidente del Congreso, Antero Flores Arauz, propuso la creación de una comisión de expertos que evalúen la ruta a tomar por el país frente a los pedidos de retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión de expertos haga las modificaciones que se puede hacer además y decirle al sistema interamericano a través de la OEA: señores, estas son nuestras observaciones, estas son las recomendaciones que formulamos, y si no se dan todas estas cosas, generando además una corriente de opinión con los representantes de los países en la OEA, nosotros nos retiraríamos. Esto se puede hacer a través de una moción de orden del día del Congreso de la República. Ahora, legalmente no podemos salir de todo el sistema o solo de la competencia contenciosa de la Corte. Sí se puede. El Congreso tiene la facultad, de acuerdo con la Constitución, porque se trata de un tratado sobre derechos humanos, que para ser suscrito, para ser tomado por el Perú o integrado por el Perú, se requiere el acuerdo del Congreso de la República, ley, y para salirnos de él también. Si bien es la presidenta o el presidente de la República los llamados a denunciar el tratado, tiene que ser previa decisión del Congreso. ¿Que se puede hacer? Se puede hacer. A su turno, el constitucionalista Enrique Gersi Silva, luego de cuestionar la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en un 99% de casos falló contra el Perú, según manifestó, se pronunció a favor de una reforma integral del sistema interamericano de justicia. Es que la Corte no es imparcial, y aquí sí vamos ya no a un tema de carácter general, la desnaturalización de la función de la Corte, sino a su relación con el Perú. ¿Por qué digo que no es imparcial? Porque la verdad nos han dado como a hijos, ¿no? Somos los más castigados. Y la verdad, tenemos 153 casos, ¿no? Y la práctica totalidad son sanciones, ¿no? Con una tasa de 99.3%. Yo me preguntaría, si hiciéramos una auditoría, por ejemplo, del Poder Judicial, y acá está el expresidente de la Corte Suprema, si el Poder Judicial le da el 99% de las veces la razón a la Fiscalía, ¿no? Probablemente habría algo raro, ¿no? No sería muy imparcial. Bueno, acá está pasando lo mismo. La Corte nos está masacrando. Ni siquiera nos escuchan, ¿no? Aquí hay un tema ya hasta de política de Estado. No podemos estar en un sitio donde ni siquiera nos escuchan, donde nos masacran, ¿no? Y ahí no hay justicia. Es absolutamente imposible desde el punto de vista puramente estadístico que pierdas el 99% de los casos. Coincido, por supuesto, con Antero Flores Arauz y con el doctor Ernesto Blume respecto de la necesidad de una reforma profunda del tratado que está totalmente desnaturalizado. Pero ¿cómo podemos hacer desde el Congreso para avanzar en ese sentido? Bueno, tenemos los instrumentos de control político. Una buena interpelación a la canciller Gervasi
a la que yo le encuentro bastante tembleque, digámoslo con todo respeto, señora presidenta, en esta materia, y demasiado convencional en el sentido estricto del término, porque repite siempre la declaración estándar de Torre Tagle. El expresidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, se manifestó a favor de denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sostuvo que la permanencia del país en el referido organismo es inconstitucional porque viola la soberanía nacional. ¿Quién controla a los jueces de la Corte Interamericana? Nadie. Hacen lo que quieren y nadie les puede hacer nada. Nadie los puede sancionar, nadie puede criticarlos. Criticarlos sí, pero digamos no en una forma pues oficial. De modo que se ha vuelto en un organismo pues omnímodo, ¿no? Que puede hacer lo que quiere sin ningún control. De modo que mi opinión, presidenta, personalísima por supuesto, es que el Perú debe denunciar el tratado este que nos afilia o nos somete a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El ex magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón, respaldó la posición del expresidente del Poder Judicial. Consideró que los países que no firmaron la convención están mejor en materia de derechos humanos de aquellos que sí lo hicieron. El expositor Sebastián Schultz, del Centro Global de Derechos Humanos, dijo que países extracontinentales, empresas privadas, ONG internacionales, financian a la Corte en asuntos polémicos como género, restricciones a libertad religiosa y fomento o defensa de protestas sociales violentas. Como acabamos de escuchar, estos expertos de renombre consideraron que lo mejor para el Perú es la salida de este grupo totalmente ideologizado. Si bien es cierto que la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo con Dina Boluarte a la cabeza, también coincidieron en que se necesita todo el respaldo del Parlamento para que el pedido de salida de la CIDH sea factible para el país. Se espera, claro está, que la intervención y las posturas de estos expertos constitucionalistas sea totalmente aprovechado por el legislativo, para que junto al ejecutivo se tome por fin la decisión histórica del Perú para librarse de este organismo imparcial. Y así se puedan tomar las medidas que el país necesita en materia de seguridad y de política, sin el temor de que el Perú sea denunciado ante la CIDH. Luego de escuchar las intervenciones de estos constitucionalistas, ¿estás de acuerdo con que el Perú solicite su salida de la CIDH? ¿O crees que esta medida sería un grave error para el país? Espero leer todos tus comentarios. Gracias y nos vemos hasta el próximo video. Chao.